¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4, donde la idea es obtener el polinomio de Taylor de orden n, ¿sí?, de las siguientes funciones que van a estar todas centradas en x0 igual a 0. ¿Qué quiere decir un polinomio de grado n? Básicamente que nosotros vamos a tratar de encontrar la expresión general del polinomio haciendo los pasos que seguimos haciendo siempre con las derivadas, con las componentes y demás, y ver si hay algún patrón en general. Es decir, algún patrón que uno pueda sistematizar y que no importa el grado de la derivada que uno o el grado del polinomio al que uno quiera llegar, que siempre uno puede encontrar el resto de la expresión en base a esto. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, ¿sí? Acá hay varias, yo voy a hacer nada más que dos para que se entienda la mecánica, ¿sí? Esta función es e a la 2x, ¿ok? ¿Cómo sería un polinomio de grado n? Primero que nada, ¿no? ¿Cómo sería un polinomio de grado n en términos generales? O sea, a grosso modo para cualquier función. En este caso va a ser, ¿sí? En este caso si es que está centrado en x0, ¿ok? Que esto es lo más importante. Entonces va a ser la imagen en sx sub 0 sobre el factorial de 0 más la primera derivada en x sub 0 por x a la 1 sobre factorial de 1 más la segunda derivada en x sub 0 por x a la 2 sobre factorial de 2 y así sucesivamente hasta que nosotros llegamos al grado n por x a la n sobre factorial de n. Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos que tratar de encontrar si hay algún patrón en esas derivadas, ¿ok? Entonces, empecemos primero con lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tratar de evaluar. Primero para x, ¿sí?, voy a tener distintas la función, su primera derivada, su segunda derivada y su tercera derivada, como para ir probando. Y después en cero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las vamos a hacer de forma sistemática. La primera función es e a la 2x. Yo voy a hacer una cuenta auxiliar acá para que se entienda. La función es e a la 2x. Si yo la derivo, tengo que aplicar regla de la cadena, porque es una composición de e a la x con 2x, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicarlo en este caso? Bajo el 2 multiplicando por e a la 2x como viene, ¿sí? Entonces esto queda 2 por e a la 2x. Voy a hacer la segunda derivada. En este caso, bajo el 2 multiplicando, ya estaba este 2, entonces va a quedar 2 por 2 por e a la 2x, que va a quedar 4e a la 2x. O sea que esto queda así, 4e a la 2x. Y si derivo, nuevamente, esto me va a quedar bajo otro 2. Entonces esto va a quedar por e a la 2x, o sea que esto queda como 8e a la 2x. ¿Ok? Pero si ustedes observan, pueden ver un patrón dentro de lo que estamos haciendo nosotros. Fíjense. Este 2 está multiplicado una vez, que justo coincide con el grado de la derivada acá. Acá en la segunda, 2 está multiplicado dos veces. Y en la tercera está multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces esto nos da que pensar, y este término, obviamente, e a la 2x, siempre se mantiene invariable. No cambia en ninguna de las derivadas, excepto esta parte de la multiplicación. Entonces, esto nos da que pensar que el término genérico de la derivada de orden n, cualquiera sea ese orden, va a ser, ¿sí?, 2 elevado a eso, ¿sí?, a ese grado, porque fíjense, 2 al cuadrado acá, 2 al cubo acá, por e a la 2x, que eso queda igual que siempre, ¿sí? Entonces, este es como el término general de las derivadas de orden n. Ahora, yo lo tengo que evaluar en 0. Entonces, yo evalúo una derivada de orden n en 0, por ejemplo, y esto me va a quedar 2 a la 0, ¿sí?, o mejor dicho, 2 a la n, que es una constante, por e a la 2 por 0, que es 0. E a la 0 es 1, entonces queda 2 a la n. Entonces la imagen en 0 va a ser, en la primera, 1. En la segunda, 2 a la 1. En la tercera, 2 al cuadrado. Y en la cuarta, 2 al cubo, que respectivamente son 1, 2, 4 y 8. Entonces, viendo ese patrón, ¿cómo nos va a quedar la cuenta? Fíjense, ¿sí? Yo copié los números que ustedes pusieron al principio
esto nos va a quedar 1 sobre factorial de 1 al principio, más la primera derivada que nos daba 2 a la 1 por x a la 1 sobre 1 factorial, más 2 al cuadrado por x a la 2 sobre 2 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la n por x a la n sobre n factorial. Si uno, todavía nosotros no vimos series, pero si uno habla de lo que es la sumatoria que tiene un símbolo muy característico, en este caso este polinomio se puede expresar como sumar todos los términos desde el primero hasta el de grado n de 2 elevado a ese número por x elevado a ese número sobre el factorial de ese número i que estamos marcando. Si no, si lo dejan expresado como en la primera parte, también está bien porque ambas expresiones son equivalentes. Entonces, ahora hacemos otro caso que es el f, que nos da el logaritmo natural de 1 más x. Fíjense, vamos a calcular primero, primera derivada, esto va a ser 1 sobre 1 más x por la derivada que es 1, esto nos va a quedar 1 más x a la menos 1. Hacemos la segunda derivada, bajo el menos 1 multiplicando por 1 más x a la menos 2. Hago la tercera derivada, ¿sí? Esto me va a quedar menos 1 por menos 1 por menos 2 por 1 más x elevado a la menos 3. Hago la cuarta derivada y esto me queda menos 1 por menos 2 por menos 3 por 1 más x elevado a la menos 4. Entonces, acá uno puede seguir haciendo casos como para tratar de encontrar ese patrón que nosotros habíamos encontrado, por ejemplo, en la función anterior. ¿Correcto? Ahora, la idea acá es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para ver ese patrón? Fíjense una cosa. El signo va cambiando. Fíjense una cosa. Esto es negativo, perdón, este es positivo, negativo, positivo y negativo. O sea, observen lo siguiente. Si la derivada, el grado de la derivada, ojo, el grado de la derivada, el grado de f sub n, que es n, tiene dos opciones, o es par o es impar. Si es par, va a dar negativo, y si es impar, va a dar positivo. Esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos observando acá. Entonces, ¿cómo se puede sacar esto? Si es par, nosotros vamos a tener que va a ser negativo. Entonces, la forma de ir, una de las técnicas de ir alternando el signo es hacer lo siguiente. Menos 1 elevado a la n más 1. ¿Sí? Siendo que n es un número natural. ¿Por qué? Yo al tomar un número y sumarle 1, ¿sí? Yo al tomar un número y sumarle 1, si el número es par, si por ejemplo la derivada es par, me va a quedar, al sumarle 1 me queda impar. Y menos 1, ¿sí? A la impar me da menos 1, y menos 1 a un número par me da 1. Entonces ahí me evito ese problema. ¿Se entiende? Esa sería la lógica de poner ese menos 1 que oscila ahí. Eso es una de las partes. Vamos a la otra. ¿Sí? Fíjense que acá, salvo por el signo negativo, es como si estuviera multiplicando por el factorial, pero del número anterior. Por ejemplo, fíjense, 1, si saquemos el signo, ¿sí? Yo tengo, para lo que es la segunda derivada, vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Para lo que es f', ¿sí? Tengo 1 solo. Para lo que es f tercera, tengo el 2, multiplicando por 1. Para lo que es f cuarta, tengo 3 por 2 por 1. Entonces, acá parece como si yo estuviera haciendo el factorial. Si esto es n, ¿sí? Todo esto que está acá es n, estos números son el factorial del anterior. ¿Se entiende? Fíjense. Esto debería ser factorial de 2, pero esto es factorial de 1, porque es 2 menos 1. Esto también es factorial, fíjense. Acá n es 2, 3 y 4, que son los grados de las derivadas.
Si yo hago factorial de n, me va a quedar 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, que respectivamente son 2 por 1, 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1. Pero sin embargo, yo no estoy tomando eso, sino que estoy tomando solo la primera parte. Y eso lo que me sugiere es que es el factorial del número anterior. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En realidad, la única forma de darse cuenta es de ver el patrón. O sea, uno tiene que ver algo, ¿sí?, que uno vea que se repite, que sigue una misma tendencia. Y esa es la forma de verlo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso. O sea, ¿qué elementos en común repetidos tenemos? El menos 1 a la n más 1, que es 1. Después tenemos el factorial de n menos 1, que es otro de los elementos. Y finalmente, fíjense que el término 1 más x va a ser siempre elevado a la menos el grado, fíjense, de la derivada. 1 más x a la menos 1, que 1 es el grado de la derivada. 1 más x a la menos 2, que es el grado de la derivada. 1 más x a la menos 3, y así sucesivamente para adelante. Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar finalmente el polinomio, ¿sí?, de grado n? Va a ser, ¿sí?, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la n más 1 por 1 más x a la menos n sobre n menos 1 factorial. Parece que es algo que asusta, pero no se preocupen, porque en definitiva podemos armar una versión parecida y ver el patrón ocurriendo, ¿ok? Fíjense, polinomio de n, ¿sí?, en grado n de x, esto nos va a quedar como, ¿sí?, f' que nos va a quedar logaritmo natural de 1, que va a ser 0 sobre factorial de 0, más, ¿sí?, 1 sobre 1 más 0, ¿sí?, en este caso, por menos 1 a la 0 más 1 sobre 0 menos 1 factorial. Pero lo estoy diciendo bien. No, es al revés, disculpen. Esto es 1 menos 1 factorial. Y así sucesivamente. Entonces queda este término en la ecuación. Así que espero que les haya gustado esto. Eso es todo. Nos vemos en los próximos videos y suscríbanse por favor para ver más trabajos como este.